A partir de este Domingo de Ramos, te invitamos a ser parte de los hechos que trascendieron todos los tiempos, vidas y corazones. ¿Qué pasó cada día de Semana Santa? Estreno diariamente al finalizar el Santo Rosario de las 8 de la mañana. www.radioespiritusanto.com.ar, en YouTube INE Espíritu Santo y en Facebook Radio Espíritu Santo. Podés revivirlo y verlo en diferido en las playlists de nuestras redes. De las revelaciones hechas a la beata Ana Catalina de Emmerich, revelaciones particulares sobre la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El lavatorio de los pies. Se levantaron de la mesa y mientras arreglaban sus vestidos, según costumbre, para el oficio solemne, el mayordomo entró con 2 criados para quitar la mesa. Jesús le pidió que trajera agua al vestíbulo, y aquél salió de la sala con sus criados. Jesús, de pie en medio de los apóstoles, les habló algún tiempo con solemnidad. No puedo decir con exactitud el contenido de su discurso. Me acuerdo que habló de su reino, de su vuelta hacia su Padre, de lo que les dejaría al separarse de ellos, etc. Enseñó también sobre la penitencia, la confesión de las culpas, el arrepentimiento y la justificación. Yo comprendí que esta instrucción se refería al lavatorio de los pies. Vi también que todos reconocían sus pecados y se arrepentían, excepto Judas. Este discurso fue largo y solemne. Al acabar, Jesús envió a Juan y a Santiago el menor a buscar agua al vestíbulo y dijo a los apóstoles que arreglaran las sillas en semicírculo. Él se fue al vestíbulo y se puso y ciñó una toalla alrededor de su cuerpo. Mientras tanto, los apóstoles se decían algunas palabras y se preguntaban entre sí cuál sería el primero entre ellos, pues el Señor les había anunciado expresamente que iba a dejarlos y que su reino estaba próximo. Y se fortificaban más en la opinión de que el Señor tenía un pensamiento secreto y que quería hablar de un triunfo terreno que estallaría en el último momento. Estando Jesús en el vestíbulo, mandó a Juan que tomara un baño y a Santiago un cántaro lleno de agua. Enseguida fueron detrás de él a la sala, en donde el mayordomo había puesto una palangana. Entrando Jesús de un modo tan humilde, reprochó a los apóstoles en breves palabras la disputa que se había suscitado entre ellos. Les dijo, entre otras cosas, que él mismo era su servidor, que debían sentarse para que se le lavaran los pies. Se sentaron por el mismo orden que estaban en la mesa. Jesús iba del uno al otro y les echaba sobre los pies agua del baño que llevaba Juan. Tomaba la extremidad de la toalla que lo ceñía y lo enjuagaba. Jesús mostrábase enternecido mientras hacía este acto de humildad. Cuando llegó a Pedro, éste quiso detenerle en su humillación y le dijo: «Señor, ¿tú lavarme los pies a mí?». El Señor respondió: «Tú no sabes ahora lo que hago, pero lo sabrás más tarde». Me pareció que le decía aparte: «Simón, has merecido saber de mi Padre quién soy yo, de dónde vengo y dónde voy. Tú solo lo has confesado expresamente, y por eso edificaré sobre ti mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mi fuerza será con tus sucesores hasta el fin del mundo». Jesús lo mostró a los apóstoles, diciendo: «Cuando yo me vaya, éste ocupará mi lugar». Pedro le dijo: «Tú no me lavarás jamás los pies». El Señor le respondió: «Si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo». Entonces Pedro añadió: «Señor, lávame no solo los pies, sino también las manos y la cabeza». Jesús respondió: «El que ha sido ya lavado no necesita lavarse más que los pies, pues purificado en todo el resto. Vosotros pues estáis purificados, pero no todos». Estas palabras se dirigían a Judas. Había hablado del lavatorio de los pies
como de una purificación de las culpas diarias, porque los pies, estando sin cesar en contacto con la tierra, pierden su aseo constantemente. Si no se tiene cuidado, este lavatorio de los pies fue espiritual y como una especie de absolución. Pedro, en medio de su celo, no vio más que una humillación harto grande para su maestro. No sabía que Jesús, al día siguiente, para salvarlo, se humillaría hasta sufrir muerte ignominiosamente en cruz. Cuando Jesús lavó los pies a Judas, fue del modo más cordial y más afectuoso. Acercó la cara a ellos, le dijo en voz baja que debía entrar en sí mismo, que hacía un año que era el traidor e infiel. Judas hacía como que no lo oía y hablaba con Juan. Pedro se irritó y le dijo: Judas, el maestro te habla. Entonces Judas dio a Jesús una respuesta vaga y evasiva, como: Señor, Dios me libre. Los otros no habían advertido que Jesús hablaba con Judas, pues hacíalo bastante bajo para que lo oyeran, y además estaban ocupados en ponerse el calzado. En toda la pasión nada afligió, tanto al Salvador como la traición de Judas. Jesús lavó también los pies a Juan y a Santiago. Enseñó sobre la humildad. Les dijo que el que servía a los otros era el mayor de todos, y que desde entonces debían lavarse con humildad los pies unos a otros. Enseguida se puso sus vestidos. Los apóstoles desataron los suyos, que antes se recogieran para comer el Cordero Pascual. Institución de la Sagrada Eucaristía. Por orden del Señor, el mayordomo puso de nuevo la mesa que no había acabado de alzar. Púsola en medio de la sala y colocó sobre ella un jarro lleno de agua y otro lleno de vino. Pedro y Juan fueron a la parte de la sala en donde estaba el hornillo del Cordero Pascual, para tomar el cáliz que habían traído de la casa de Serafía, y que estaba en su bolsa. Lo trajeron entre los dos como un tabernáculo, y lo pusieron sobre la mesa delante de Jesús. Había sobre ella una fuente ovalada con 3 panes ácimos blancos y delgados. Los panes fueron puestos en un paño con el medio pan que Jesús había guardado de la cena pascual. Había también un vaso de agua y de vino, y 3 cajas, la una de aceite espeso, la otra de aceite líquido, la tercera vacía. Desde tiempo antiguo había la costumbre de repartir el pan y de beber en el mismo cáliz al fin de la comida. Era un signo de fraternidad y de amor que se usaba para dar la bienvenida o para despedirse. Yo pienso que debe haber algo acerca de esto en la Sagrada Eucaristía. Jesús elevó este uso a la dignidad del mismo Santo Sacramento. Hasta entonces había sido un rito simbólico y figurativo. Este fue uno de los cargos presentados a Cifás por la traición de Judas. Jesús fue acusado de haber añadido a las ceremonias de la Pascua algo nuevo, pero Nicodemo probó con las Escrituras que era un uso antiguo. Jesús se colocó entre Pedro y Juan. Las puertas estaban cerradas. Todo se hacía con misterio y solemnidad. Cuando el cáliz fue sacado de la bolsa, Jesús oró y habló muy solemnemente. Yo vi a Jesús explicando la cena y toda la ceremonia. Me pareció un sacerdote enseñando a los otros a decir misa. Sacó del azafate en el cual estaban los vasos una tablita. Tomó un paño blanco que cubría el cáliz y lo tendió sobre el azafate y la tablita. Después le vi quitar de encima del cáliz una tapa redonda y la puso sobre la misma tablita. Luego sacó los panes ácimos del paño que los cubría y los puso sobre esta tapa. Sacó también de dentro del cáliz un vaso más pequeño y puso a derecha y a izquierda las 6 copas de que estaba rodeado. Entonces bendijo el pan y los óleos, según creó. Elevó con sus 2 manos la patena con los panes,
Levantó los ojos, rezó, ofreció, puso de nuevo la patena sobre la mesa y la cubrió. Tomó después el cáliz, hizo que Pedro echara vino en él y que Juan echara el agua que había bendecido antes. Añadió un poco de agua, que echó con una cucharita. Entonces bendijo el cáliz, lo elevó orando, hizo el ofertorio y lo puso sobre la mesa. Juan y Pedro le echaron agua sobre las manos, encima del plato en donde había estado los panes. Tomó con la cuchara, que sacó del pie del cáliz, un poco del agua vertida sobre sus manos, y la derramó sobre las de ellos. Después el plato pasó alrededor de la mesa, y todos se lavaron con él las manos. No me acuerdo si este fue el orden exacto de las ceremonias. Lo que sé es que todo me recordó, de manera extraordinaria, el santo sacrificio de la misa. Jesús se mostraba cada vez más afectuoso. Díjoles que iba a darles todo lo que tenía, es decir, Él mismo, como si se hubiera derretido todo en amor. Le vi volverse transparente, se parecía a una sombra luminosa. Rompió el pan en muchos pedazos y lo puso sobre la patena. Tomó un poco del primer pedazo y lo echó en el cáliz. Mientras hacía esto, me pareció ver a la Virgen Santísima recibir el sacramento de un modo espiritual, a pesar de no estar presente. No sé cómo se hizo esto, pero creí verla entrar, sin tocar el suelo, y colocarse enfrente del Señor para recibir la Sagrada Eucaristía. Y después no la vi. Por la mañana, Jesús le había dicho en Betania que celebraría la Pascua con ella de un modo espiritual, y habíale indicado la hora en que se había de poner en oración para recibirla en espíritu. Jesús oró y enseñó todavía. Las palabras salían de su boca como el fuego de luz y entraban en los apóstoles, excepto en Judas. Tomó la patena con los pedazos de pan, no sé si se la había puesto sobre el cáliz, y dijo: «Tomad y comed, este es mi cuerpo, que será dado por vosotros». Extendió su mano derecha como para bendecir, y mientras lo hacía, gran resplandor salía de él. Sus palabras eran luminosas, y el pan entraba en la boca de los apóstoles como un cuerpo resplandeciente. Los vi a todos penetrados de luz. Judas solo estaba tenebroso. Jesús presentó primero el pan, a Pedro, después a Juan. Enseguida hizo señas a Judas que se acercara. Este fue el tercero a quien presentó el sacramento, pero fue como si las palabras del Señor se apartasen de la boca del traidor y volviesen a él. Yo estaba tan agitada que no puedo expresar lo que sentía. Jesús le dijo: «Haz pronto lo que quieres hacer». Después dio el sacramento a los otros apóstoles que se acercaron de dos en dos. Jesús elevó el cáliz por sus dos asas hasta la altura de su cara y pronunció las palabras de la consagración. Mientras las decía, estaba transfigurado y transparente. Parecía que pasaba todo entero en lo que les iba a dar. Dio de beber a Pedro y a Juan en el cáliz que tenía en la mano y lo puso sobre la mesa. Juan echó la sangre divina del cáliz en las copas. Pedro las presentó a los apóstoles, que bebieron 2 a 2 en la misma copa. Creo, sin estar bien segura de ello, que Judas tuvo también su parte en el cáliz. No volvió a su sitio, sino que salió enseguida del cenáculo. Los otros creyeron que Jesús le había encargado algo. Se retiró sin rezar y sin dar gracias. Y por esto se puede ver cuán culpable es el retirarse sin dar gracias después del pan cotidiano y después del pan eterno. Mientras duró la comida, vi al lado de Judas una figura horrenda que tenía un pie como un hueso seco. Cuando estuvo delante de la puerta, vi 3 demonios alrededor suyo. El uno entraba en su boca, el otro lo empujaba y el tercero corría delante de él.
Era de noche y parecía que le alumbraban. Iba corriendo como un insensato. El Señor echó en el vasito de que he hablado un resto de sangre divina que quedaba en el fondo del cáliz. Después puso sus dedos sobre él, y Pedro y Juan le echaron otra vez agua y vino. Después le dio a beber de nuevo en el cáliz, y el resto lo echó en las copas y lo distribuyó a los otros apóstoles. Enseguida Jesús limpió el cáliz, metió dentro del vasito donde estaba el resto de la sangre divina, puso encima la patena con lo restante del pan sagrado, luego la tapadera y envolvió el cáliz, colocándolo en medio de las 6 copas. Después de la resurrección, vi a los apóstoles comulgar con el resto del Santísimo Sacramento. No recuerdo haber visto que el Señor comiera o bebiera el pan y el vino consagrados. No vi tampoco que Melquisedec, cuando ofreció el pan y el vino, lo probase. He sabido por qué los sacerdotes participan del sacramento aunque Jesús no lo ha hecho. Mientras Ana Catarina hablaba, de pronto se puso a mirar alrededor como si escuchase. Recibió una explicación de la que no pudo comunicar más que lo siguiente. Si los ángeles la hubieran distribuido, no hubiesen participado de ella. Si los sacerdotes no participaran de la Eucaristía, se hubiera perdido. Por eso es por lo que se conserva. Había en todo lo que Jesús hizo, cuanto a la institución de la Sagrada Eucaristía, cierta regularidad y cierta solemnidad. Sus movimientos a un lado y a otro estaban llenos de majestad. Vi a los apóstoles anotar alguna cosa en unos pedacitos de pergamino que traían consigo. Mientras duró la ceremonia, los vi muchas veces inclinarse uno delante de otro, a la manera de nuestros sacerdotes. Instituciones secretas y consagraciones. Jesús hizo una instrucción particular. Les dijo que debían conservar el Santísimo Sacramento en memoria suya hasta el fin del mundo. Les enseñó las formas esenciales para hacer uso de él y comunicarlo, y de qué modo debían, por grados, enseñar y publicar este misterio. Les enseñó cuándo debían de comer el resto de las especies consagradas, cuándo debían dar de ellas a la Virgen Santísima, cómo debían consagrar ellos mismos cuando les hubiese enviado el Consolador. Hablóles después del sacerdocio, de la unción, de la preparación del crisma, de los santos óleos. Había 3 cajas, 2 contenían una mezcla de aceite y de bálsamo. Enseñó cómo se debía hacer una mezcla, a qué partes del cuerpo se debían aplicar y en qué ocasiones. Me acuerdo que citó un caso en que la Sagrada Eucaristía no era aplicable. Puede ser que fuera la extremaunción. Mis recuerdos no están fijos sobre este punto. Habló de las diversas unciones, sobre todo de los reyes, y dijo que aún los reyes inicuos que estaban ungidos recibían de la unción una fuerza particular. Puso un poco de ungüento y de aceite en la caja vacía y los mezcló. No sé si fue entonces cuando bendijo el aceite o cuando consagró el pan. Después lo vio ungir a Pedro y a Juan, cuyas manos habían recibido el agua que corría de las de Jesús, y a los cuales había dado de beber en el cáliz. Enseguida les impuso las manos sobre la cabeza y sobre los hombros. Ellos juntaron las suyas poniendo el dedo pulgar en cruz, y se inclinaron profundamente delante de él, hasta ponerse casi de rodillas. Les ungió el dedo pulgar y el índice en cada mano, y les hizo una cruz sobre la cabeza con el crisma. Les dijo también que aquello permaneciera hasta el fin del mundo. Santiago el menor, Andrés, Santiago el mayor y Bartolomé recibieron asimismo una consagración. Vi que puso en cruz sobre el pecho de Pedro una especie de estola que llevaba al cuello, y a los otros se la puso sobre el hombro derecho.
No me acuerdo si esto lo hizo al instituir el Santísimo Sacramento o solo en el acto de la unción. Yo vi que Jesús les comunicaba por esta unción algo esencial y sobrenatural, que no sé explicar. Les dijo que recibiendo el Espíritu Santo, consagrarían el pan y el vino y darían la unción a los otros apóstoles. Me fue mostrado aquí que el día de Pentecostés, antes del gran bautismo, Pedro y Juan impusieron las manos a los otros apóstoles y 8 días después a muchos discípulos. Juan, después de la resurrección, presentó por primera vez el Santísimo Sacramento a la Virgen María. Esta circunstancia fue celebrada entre los apóstoles. La Iglesia no celebra ya esta fiesta, pero la vio celebrar en la Iglesia triunfante. Los primeros días de Pentecostés vi a Pedro y a Juan consagrar solos la Sagrada Eucaristía. Más tarde los otros consagraron también. El Señor consagró a sí mismo el fuego en una sola copa de hierro, y tuvieron cuidado de no dejarlo apagar jamás. Fue conservado al lado del sitio donde estaba puesto el Santísimo Sacramento, en una parte del antiguo hornillo pascual, y de allí iban a sacarlo, siempre para los usos espirituales. Todo lo que hizo entonces Jesús estuvo muy secreto, y fue enseñado solo en igual forma. La Iglesia ha conservado lo esencial, extendiéndolo bajo la inspiración del Espíritu Santo para acomodarlo a sus necesidades. ¿Pedro y Juan fueron consagrados los dos como obispos o solo Pedro como obispo y Juan como sacerdote? ¿Cuál fue la elevación en dignidad de los otros 4? No lo puedo decir. El modo diferente con que el Señor puso la estola a los apóstoles me parece indicar diversos grados de consagración. Cuando estas santas ceremonias se acabaron, el cáliz que estaba al lado del crisma fue cubierto, y Pedro y Juan llevaron el Santísimo Sacramento a la parte más retirada de la sala, que estaba separada del resto por una cortina, y después entonces fue el santuario. El sitio donde está el Santísimo Sacramento tenía poca elevación sobre el hornillo pascual. José de Arimatea y Nicodemo cuidaron del santuario y el cenáculo en la ausencia de los apóstoles. Jesús hizo todavía una larga instrucción y oró algunas veces. Con frecuencia parecía conservar con su Padre Celestial. Rebosaba de entusiasmo y de amor. Los apóstoles estaban llenos de gozo y de celo, y le hacían diversas preguntas, a las cuales respondía. El mayordomo, parte de todo esto, debe estar en la Sagrada Escritura. El Señor dijo a Pedro y a Juan diferentes cosas que debían comunicar después a los otros apóstoles, y estos a los discípulos y a las santas mujeres, según la capacidad de cada uno para estos conocimientos. Jesús tuvo una conversación particular con Juan. Le dijo que su vida sería más larga que la de los otros. Le habló también de 7 iglesias, de coronas, de ángeles, y le hizo conocer algunas figuras de un sentido profundo y misterioso que designaban, según creo, ciertas épocas. Los otros apóstoles sintieron un impulso de envidia a causa de esta confianza particular. Habló también del que lo vendía. Ahora hace esto y lo otro, decía Jesús. En efecto, yo veía a Judas haciendo lo que Jesús decía. Como Pedro aseguraba con mucha animación que le sería siempre fiel, Jesús le dijo: Simón, Simón, Satanás te reclama para molerte como el trigo, mas yo he pedido por ti, a fin de que tu fe no desfallezca cuando te conviertas como tus hermanos. Jesús continuó balbuciendo que no podían seguirlo a donde iba. Pedro le dijo que él lo seguiría hasta la muerte, y Jesús respondió: en verdad, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Anunciándoles los tiempos difíciles que habían de pasar, les dijo: cuando os he mandado sin bolsa, sin zapatos, ¿os he faltado algo?
No, respondió los apóstoles. Pues ahora, continuó Jesús, que cada uno tome su bolsa y su saco, que él no tiene nada, venda su vestido para comprar una espada, pues se va a cumplir esta profecía. Ha sido confundido con los malhechores. Todo lo que se ha escrito de mí se va a cumplir. Los apóstoles entendieron todo esto de un modo material, y Pedro le presentó 2 espadas cortas y anchas. Jesús dijo: basta, salgamos de aquí. Entonces cantaron el cántico de acción de gracias, quitaron la mesa y vinieron al vestíbulo. Aquí Jesús encontró a su madre, a María, hija de Cleofás, y a Magdalena, que le suplicaron con instancias que no fuera al monte de los olivos, porque se había corrido la voz de que querían prenderlo. Pero Jesús las consoló con pocas palabras y pasó rápidamente. Podían ser las 9. Volvieron a bajar el camino por el cual Pedro y Juan habían venido al cenáculo, dirigiéndose al monte de los olivos. Yo he visto siempre así la Pascua y las instituciones de la Sagrada Eucaristía, pero mi emoción antes era tan grande que mis percepciones carecían de suficiente luz. Ahora lo he visto con más claridad. Es una fatiga y una pena que nada puede expresar. Se ve el interior de los corazones, se ve el amor y la fidelidad del Salvador. Se ve todo lo que va a suceder, cómo sería posible observar exactamente todo lo que no es más que exterior. Se inflama uno de gratitud y de amor. No puede comprenderse la ceguedad de los hombres, la ingratitud del mundo entero y sus pecados. La Pascua de Jesús fue pronta, y en todo, conforme a las prescripciones legales, los fariseos añadían algunas observaciones minuciosas. A partir de este Domingo de Ramos, te invitamos a ser parte de los hechos que trascendieron todos los tiempos, vidas y corazones. ¿Qué pasó cada día de Semana Santa? Estreno diariamente al finalizar el Santo Rosario de las 8 de la mañana. www.radioespiritusanto.com.ar, en YouTube IME Espíritu Santo y en Facebook Radio Espíritu Santo. Podés revivirlo y verlo en diferido en las playlists de nuestras redes.